Buenos días, chicos, nuevamente. En la clase de hoy, bueno, espero que tengan su cuaderno a mano, ¿verdad? Hoy vamos a ver, yo creo que esta clase no la hemos visto porque nosotros nos vimos el miércoles, ¿verdad? E hicieron el ejercicio, así que no hemos visto esto. Hoy vamos a ver la aplicación del círculo unitario, o sea, lo que ustedes hicieron la semana pasada, conocieron el círculo unitario, pero lo vimos nada más como aplicación de la transformación de ángulos de grados a radianes, pero la real aplicación del círculo unitario es para calcular funciones trigonométricas o razones trigonométricas, los valores de las razones trigonométricas. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo se aplica ese círculo unitario en las razones trigonométricas? Para ello vamos a recordar qué es el círculo unitario. A ver, ¿quién me dice qué es el círculo unitario? Se los olvidó ya, no puede ser. ¿Cuáles son las características? A ver. Que tienen su centro en el origen de coordenada y su radio. Una característica. Ya Josuani me dijo una, excelente. Tiene su centro en el círculo, su centro en el centro del sistema. Bien, o sea, en 0,0. ¿Cuál es la otra? Otra persona que lo diga. Porque su radio es igual a 1. Su radio es igual a 1. Muy bien. Casey, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, ese es el círculo unitario. Bien, hoy vamos a ver, pues, aquí está, ¿verdad? En la figura que tenemos aquí a la izquierda, tenemos el círculo unitario. En cada cuarto está uno de los cuadrantes, o sea, en cada cuarto del círculo, ¿ven? Porque como su centro está en 0,0, ¿verdad? El sistema de coordenadas cartesianas o el plano cartesiano divide ese círculo en cuartos, en 4 partes iguales, ¿no? Eso, los cuadrantes se enumeran, recordemos, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y aquí tenemos el primer cuadrante, acá tenemos el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En cada cuadrante hay 90 grados, así que el primer cuadrante, que es este que está aquí tenemos un total de 90 grados. En este segundo cuadrante tenemos 90 del primero más 90 del segundo, o sea, 180. En el tercer cuadrante tenemos 90 más 90 más 90, o sea, 270. Y en el cuarto cuadrante tenemos 360 grados. Si ustedes observan en la figura, aquí en el primer cuadrante hay un triángulo, ¿verdad? Los catetos en rojo y en azul de ese triángulo rectángulo miden respectivamente 0,8 aquí en el cateto adyacente. Estamos trabajando con este ángulo que está aquí, que estamos llamando alfa, ¿verdad? El cateto adyacente mide 0,8 y el cateto opuesto a alfa mide 0,6. Su hipotenusa, que está en verde, su hipotenusa es el radio del círculo, por eso vale 1, porque este círculo es un círculo unitario. El ángulo alfa es un ángulo agudo, por eso está en el primer cuadrante, ¿verdad? Es un ángulo central en posición normal, o también se le llama posición estándar. Recuerde que para saber si un ángulo está en posición normal, se dibuja a partir del eje positivo de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así que ese ángulo alfa es un ángulo en posición normal, ¿sí? Porque ya ese tema lo vimos atrás. Es un ángulo que está dibujado en posición normal porque parte del eje positivo de las X hacia un sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, pues está en posición normal
y su vértice, aparte de eso, su vértice coincide con el punto 0,0. Ahora, como nosotros hemos visto ya las razones trigonométricas basándonos en el triángulo rectángulo, vamos entonces a recordar qué dice la definición de el seno y el coseno para ese triangulito. Antes de eso, voy a escribir aquí arriba. Aquí no se ve bien, pero aquí hay un punto B, cuyas coordenadas son X, Y. Y mantengo el color que ellos nos están dando, ¿verdad? Para el lado adyacente en rojo, este es el lado adyacente, o sea que aquí está el valor de la X, que es 0,8, y el lado opuesto está en azul, que es este que está aquí, es la Y, sería 0,6, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, las ventajas del círculo unitario es porque ya tengo los valores aquí. Mi radio vale 1, ¿verdad? Que en este caso va a ser la hipotenusa. Y si yo pienso entonces, ¿cómo yo voy a definir, de acuerdo al triángulo nada más, al triángulo que tengo allí, el seno de alfa? Seno de alfa, recordemos la definición de seno, decía lado opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Eso es lo que la definición del seno. Pero, ¿quién es el lado opuesto de alfa? Sería Y, ¿verdad? Sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El radio. Voy a ponerle R mientras tanto. Ahorita le ponemos los valores. Ahora, ¿cuál es el valor de Y? 0,6, ¿verdad? ¿Y cuál es el valor del radio? 1. ¿Y cuánto es 0,6 dividido entre 1? Cada vez que yo divido un número entre 1, mi resultado es el mismo número. O sea que si yo divido 0,6 entre 1 va a ser 0,6. O sea que el seno para este triángulo que está aquí, que es generado por el círculo unitario, el seno de alfa va a corresponder a la coordenada de este punto, que es el punto extremo de este radio, o sea aquí, ¿verdad? Su coordenada en Y. Por eso, el seno va a ser inmediatamente el valor de Y. Lo mismo va a pasar con el coseno. Si hacemos la demostración, el coseno es lado adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el lado adyacente? Vale X dividido entre la hipotenusa, que es R, en este caso el 1. ¿Cuál es el valor? 0,8. O sea que cuando yo tengo mi círculo unitario y tengo este triángulo aquí en el primer cuadrante, entonces los valores de seno y de coseno van a estar dados por las coordenadas en Y y en X respectivamente. De ese punto que está aquí al final. Bien. No sé si lograron comprender esta parte. Si tienen alguna pregunta aquí, por favor me indican, porque vamos a seguir trabajando con eso. Sí logré comprender, pero el círculo no se le veían los números, están muy pequeñitos, por eso. Ah, ok. Sí, pero acá por eso yo se los escribí acá aparte, ¿no? Acá yo les puse los numeritos. Aquí es 0,8 y acá es 0,6. Aquí es
0,2, 4, 0,6, 0,8 hasta aquí. Y hacia arriba 0,2, 0,6, 0,2, 0,4, 0,6 hasta aquí arriba. Bien. Vamos a... Ajá, diga. ¿Usted va a subir este tema a archivo para poder copiarlo bien? Sí, sí, sí. Ah, sí, ok. yo lo subo. Ok. Seguimos. Entonces, nosotros hemos visto 3 razones trigonométricas, pero existen 6 realmente. Ahora sí, vamos a verlas todas. ¿Cuáles son todas esas razones trigonométricas? Las 3 que conocemos, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son esas 3 razones trigonométricas que ya conocemos? ¿Cuáles son? Cateto, adyacente, hipotenusa. Coseno, seno y tangente. Ajá, ese es Emilady. Sí, profe. Sí, son esas, muy bien, son seno, coseno y tangente, ¿verdad? Seno, que recuerden que su abreviatura es sen del ángulo. En este caso, pusimos aquí el ángulo teta, pero también existe el ángulo alfa, el ángulo beta. Hasta letras mayúsculas se pueden usar como ángulo. La letra A, la letra B también, ¿verdad? El coseno, recuerden que su abreviatura es cos del ángulo y la tangente, tan del ángulo. Pero cada una de ellas tiene una inversa. Cada función, cada razón de estas tiene su inversa respectiva. La inversa del seno se llama cosecante y su abreviatura es CSC del ángulo, ¿ok? ¿Qué quiere decir que es la inversa? Bueno, que sería 1 sobre seno. Este valor yo lo puedo calcular invirtiendo el seno. O sea que si el seno es lado opuesto entre hipotenusa, entonces la cosecante va a ser hipotenusa entre el lado opuesto, ¿verdad? ¿Sí? Sería al revés. Este es lado opuesto entre hipotenusa, si vemos el triángulo, y este entonces yo lo calcularía como hipotenusa entre lado opuesto. ¿Cómo se llama la inversa del coseno? La inversa del coseno se llama secante y su abreviatura es CSC. Si el coseno es lado adyacente entre la hipotenusa, entonces la secante, perdón, va a ser hipotenusa entre el lado adyacente. Y la tangente, ¿cuál será la inversa de la tangente? ¿Tienen alguna idea? Voy a poner aquí, la tangente era lado opuesto entre el lado adyacente, ¿verdad? ¿Cómo se llamará la inversa de la tangente? ¿Qué opinan ustedes? Cotangente. Muy bien, ¿quién me habló? Ronnie. Ronnie, ese mismo. Esa es cotangente y su abreviatura es cot. Y su definición entonces sería al revés, sería lado adyacente sobre lado opuesto. Lado adyacente entre lado opuesto. Estas cosas son importantes, así que vaya usted tomando apuntes, ¿verdad? Listo. Hemos visto ya, son 6 razones trigonométricas, ya sabíamos las definiciones de las 3 razones principales, ahora simplemente invertimos cada una y estas son las definiciones de las otras razones inversas. Bien. Pero hoy vamos a ver otra cosa. A partir del seno y del coseno, yo puedo definir todas las razones trigonométricas. Partiendo de ellos dos, yo puedo definir las 6 razones trigonométricas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el seno sigue siendo seno y el coseno sigue siendo coseno. Así que ya ellos están definidos. Pero partiendo de ellos,
yo puedo decir que la tangente, en este caso tangente de alfa, aquí está, tangente de alfa va a ser igual a seno de alfa dividido entre coseno de alfa. Esto es importante, así que anótelo, ¿ok? Pero ¿cómo yo sé que eso realmente es así? Bueno, vamos a demostrarlo, pues. ¿Qué sabemos? Nosotros sabemos que la tangente, ¿verdad? Voy a usar alfa. Que la tangente de alfa es igual a lado opuesto. Eso es lo que yo sé, ¿verdad? Entre lado adyacente. ¿Sí? Es la definición que sabemos de tangente. Pero ahora me están diciendo que también se puede definir como seno de alfa entre coseno de alfa. Vamos a probar pues que eso es cierto, ¿sí? Si eso es cierto, yo puedo reemplazar el seno y el coseno por sus definiciones en base al triángulo rectángulo y al final, si es cierto, yo voy a obtener esto que está aquí. Vamos a ver pues si es verdad. Yo voy a reemplazar, esta es la raya fraccionaria, esta que tengo aquí. Ahora yo voy a reemplazar seno por su definición. ¿Cuál es la definición de seno? Seno dice que es lado opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Aquí voy a poner lado opuesto entre hipotenusa. Me dicen que el coseno, recuerdo cuál es la definición, es lado adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Adyacente, lado adyacente, o cateto, como ustedes quieran, sobre la hipotenusa. Bien, tengo una definición de fracciones. ¿Ven que tengo una fracción en el numerador y tengo una fracción en el denominador? ¿Cómo yo hago una división de fracciones? Facilito, recuerden que la debo transformar a una multiplicación invirtiendo el denominador. ¿Se acuerdan? Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Tomo mi numerador, que es lado opuesto entre hipotenusa, que esa es mi primera fracción, la que está arriba en el numerador, por invierto la que tengo en el denominador. ¿Qué tengo en el denominador? Lado adyacente entre hipotenusa, pero si yo lo invierto, me queda hipotenusa entre lado adyacente. ¿Verdad? Listo. Ya tengo ahora la multiplicación de dos fracciones. Pero miren lo que pasa. En este numerador tengo la hipotenusa y acá también. O sea que tienen el mismo valor. Yo los puedo simplificar. Entonces yo simplifico hipotenusa con hipotenusa. ¿Qué me queda aquí? 1. Y acá también 1. ¿Qué me queda entonces? Ahora multiplico pues numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Qué me quedó en el numerador? Lado opuesto por 1. Siempre que multiplico por 1 me queda lo mismo, lado opuesto en este caso. Y en el denominador que me quedó 1 por lado adyacente. Lado adyacente. ¿Y llegué a la definición original de tangente? Sí. O sea que esto es verdad. Lo acabo de comprobar. Sí es cierto que tangente es igual a seno dividido entre coseno. ¿Sí? Las funciones tenemos la cotangente. Si la tangente es seno dividido entre coseno, entonces la cotangente es la inversa, coseno dividido entre seno. La secante, como la secante es el inverso de coseno, entonces yo lo puedo encontrar buscándole la inversa al coseno. ¿Cuál es el inverso de coseno? 1 sobre coseno. Y la cosecante es la inversa del seno, por lo tanto, ella va a ser igual a 1 entre seno. Anoten esto, que es muy importante. Después vamos a dar un tema que se llama identidades trigonométricas y ellas son las primeras que vamos a trabajar. ¿Ok? Hasta aquí preguntas. ¿Preguntas hasta aquí?
Recuerden que esto viene de arriba. Esto es parte de la demostración de la tangente. Estas son aparte. Bien. Avanzo, pues. Entonces, con base en lo que vimos anteriormente... Espérate, es que no copié las otras. Hecho para atrás. Sí, listo, ahí, pues. Vamos a esperar un ratito, me avisas. Ya. Listo. Bien, entonces, con base en lo anterior, ¿verdad? Nosotros ya entonces sabemos que el seno va a valer el valor que hay aquí en Y. ¿Cuánto hay en Y? 0,6. Y el coseno es el valor que hay aquí en X, que es 0,8. Con base en esto, entonces yo voy a determinar las otras razones trigonométricas. Tangente es seno dividido entre coseno. Entonces, seno es 0,6 dividido entre coseno, que es 0,8. Hago esa división y, por favor, ustedes ayúdenme, confirmen que dé a 0,75. ¿Sí? Me indican si realmente ese es el valor. Si dividimos 0,6 entre 0,8 nos da 0,75. Sí, profe. Ok. Bien, la tangente da 0,75. La cotangente, ¿cuánto sería? ¿Cuánto daría? 1,33. Eso, muy bien. Y es un número periódico infinito, ¿verdad? Así que se deja así, 1,33. La secante, lo voy a anotar aquí, cotangente, porque esa no la hice. La cotangente era coseno entre seno, coseno de alfa, entre seno de alfa, y era 0,8 entre 0,6 y dio a 1,3333. Entonces secante es 1 dividido entre coseno, así que 1 dividido entre 0,8 nos da 1,25, ¿verdad? ¿Confirmen? Sí, profe. Bien. Cosecante, que sería 1 entre seno, sería 1, ahí me equivoco, 1 entre 0,6, eso nos da a 1,7. Sigue, hacen la confirmación, por favor. 1,67. Da 1,6666, así que lo redondeamos al segundo decimal o a las centésimas. Sí, profe, así me dio a mí. Entonces, si yo tengo un ángulo aquí en el primer cuadrante, ¿verdad? En cualquier parte del primer cuadrante, dependiendo de la posición donde esté el punto final del radio, asimismo yo voy a obtener el seno y el coseno, ¿verdad? Él va a ir variando y va variando de acuerdo al ángulo que yo tenga acá, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Nosotros tenemos entonces, si nosotros observamos, ¿verdad? En este ejemplo que vimos aquí, en este, perdón, me fui. En este ejemplo, vimos o analizamos solamente para el primer cuadrante. Pero si nosotros nos limitamos nada más a los ángulos que se formen en el primer cuadrante, o sea, los ángulos agudos, vamos a estar demasiado limitados. ¿Qué pasa cuando el ángulo alfa
esté en el segundo cuadrante? ¿Qué ocurre cuando el ángulo alfa esté en el tercer cuadrante? ¿Qué ocurre cuando esté en el cuarto cuadrante? O sea, ¿cómo vamos a hacer ese triángulo, verdad? Para eso existe el círculo unitario. Para eso, esta es la razón principal del círculo unitario. Nos va a permitir hacer esos cálculos. Ya después ustedes van a ver el círculo unitario aquí imaginariamente, o sea, no lo tienen que dibujar, sino que lo van a ver en su mente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el ángulo está en el segundo cuadrante? Vamos a verlo ahorita. Mire, aquí en el primer cuadrante podemos observar los ángulos de referencia. O sea, el ángulo alfa, que es mi ángulo en posición normal, coincide con este ángulo en rojito que está aquí, que dice alfa R. Alfa R significa alfa E, ángulo de referencia. Es decir, que el ángulo de referencia es aquel que se forma o aquel que que se forma con el eje de las X, ya sea positivo o negativo, y con el lado final del ángulo alfa. En este caso coinciden los dos. El ángulo alfa y el ángulo de referencia son iguales, pero, por eso decimos aquí que el ángulo alfa es igual al ángulo de referencia. En el primer cuadrante pasa eso. Pero ¿qué pasa en el segundo cuadrante? El ángulo de referencia es este que está acá, que se está formando con el eje de las X, ¿verdad? Es este. El ángulo alfa es el que viene acá en posición normal, el que tenemos en posición normal. Entonces, si yo quiero determinar este ángulo que está aquí, ¿cómo yo lo calcularía? Haciendo un análisis matemático o un cálculo sencillo matemático. Facilito. Yo sé que hasta aquí hay ¿cuántos grados? Hay 180 grados, ¿verdad? En posición normal. Esto yo lo sé, ¿verdad? Si este es el ángulo alfa, el que dibujé en posición normal, entonces yo simplemente, para obtener el ángulo de referencia, simplemente a 180 le quito alfa, o sea, le resto alfa, para obtener el ángulo de referencia. Por eso que en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia va a ser siempre 180 grados menos el ángulo alfa. Pero ¿por qué me estoy enfocando en el ángulo de referencia? Porque es con ese triangulito con el que nosotros vamos a trabajar las razones trigonométricas, porque ellas van a ser igual para el ángulo alfa. Lo único que debo tomar en cuenta son los signos de las coordenadas, ¿ok? Si la X es positiva, si la X es negativa. Si la X es positiva, el coseno va a ser negativo y todas las razones que dependan del signo del coseno. Si la Y en este punto que está aquí al final, si la Y es positiva, entonces el seno y bueno, el seno y la que dependa directamente del seno también va a ser positiva. Entonces, haciendo ese análisis para cada cuadrante, ya vimos pues que el ángulo de referencia aquí va a ser 180 grados menos alfa. En el tercer cuadrante, ¿cómo yo calculo el ángulo de referencia? Ahora, ¿cuál es más grande? Ahora, alfa viene de aquí hasta aquí, ¿ve? Pero para mi ángulo de referencia yo tendría que restarle a alfa 180 grados para que solo me quede este pedacito de aquí. Así que mi ángulo de referencia en el tercer cuadrante va a ser alfa menos 180. Y en el cuarto cuadrante, entonces, ¿qué tengo que hacer? La vuelta entera yo sé que es 360 grados. A la vuelta completa le resto alfa para obtener nada más mi ángulo de referencia. Por eso en el cuarto cuadrante, entonces lo que hacemos es restar 360 grados menos alfa, que es, nuevamente repito, el ángulo en posición normal, y nos da el ángulo de referencia. Dice, nótese que en el primer cuadrante el ángulo alfa coincide con su ángulo de referencia.
Pues bien, las razones trigonométricas del ángulo alfa son las mismas de su ángulo de referencia, con los signos de acuerdo a los que tengan en los cuadrantes en que caiga el lado terminal de alfa, o sea, lo que les había dicho hace un rato, ¿verdad? Depende de los signos del punto ¿verdad? De sus coordenadas. En el primer cuadrante no hay problema, todas son positivas, allí no hay ningún problema. Cuando llegan el segundo cuadrante es que vamos viendo, miren aquí, cae en el segundo cuadrante el lado terminal de alfa, este es el ángulo alfa, y cayó aquí. ¿Con qué vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar con la Y. ¿Cómo es la Y aquí? La Y es de signo positivo, ¿verdad? Pero la X es signo negativo. O sea que aquí yo voy a tener un punto con X negativas y Y positivas. O sea que en este segundo cuadrante, ¿quiénes van a ser positivas? Solamente dos. El seno y el inverso del seno, ¿quién es? Cosecante. Seno y cosecante de alfa van a ser positivas. Las otras 4 funciones trigonométricas serán negativas porque dependen del coseno, porque el coseno va a ser negativo en este caso, ya que la X es negativa. Vamos a ver qué pasa en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante trazamos nuestro lado terminal de alfa, cae aquí. ¿Cómo es ese punto aquí? Las coordenadas de este punto, ¿cómo son? Para Y son negativas y para X también, o sea que aquí ambas tienen signo negativo, tanto X como Y. O sea que aquí van a ser positivas solo aquellas que salen de la división de seno y coseno. ¿Quiénes son? ¿Qué razones son? Solo la tangente de alfa y la cotangente de alfa van a ser positivas aquí. Las demás todas van a ser negativas. El seno va a ser negativo porque la Y es negativa. El coseno va a ser negativo porque la X es negativa. La secante es negativa porque depende del coseno. Y la cosecante es negativa porque depende del seno. Pero para la tangente yo divido seno entre coseno. Y si ambos son negativos, entonces me va a quedar positiva. Ella me va a quedar positiva y su inversa también. Y acá, en el tercer cuadrante, ¿verdad? Trabajamos con este ángulo de aquí, el ángulo de referencia. Aquí está alfa R, ¿verdad? ¿Cómo es el punto aquí? En Y en X es positivo y en Y es negativo. Así que, ¿qué razones van a ser positivas en el cuarto cuadrante? El coseno va a ser positivo. Y la tangente va a ser negativa. Ajá, la tangente, pero nada más voy a escribir las que son positivas. El coseno y ¿quién más? El inverso del coseno, que es secante. Las demás son negativas. Siempre en el primer cuadrante todas son positivas, ¿ok? Pero en los otros 3 cuadrantes nada más 2 de ellas son positivas. Solo 2. Las otras 4 siempre van a ser negativas. Pero hay que determinar, dependiendo del cuadrante, cuáles son positivas en los otros 3 cuadrantes. Bien. Aquí hay un enlace. Déjenme salir de aquí. Ya. Vamos a ver este enlace. En este enlace que les voy a mostrar, me dicen si se comparte la pantalla, porque no me acuerdo que sí se está compartiendo. Aquí tenemos que como yo voy a subir el PowerPoint, usted puede, desde el PowerPoint, dándole modo de presentación, usted puede acceder aquí. Aquí tenemos el círculo unitario. Bien, y el círculo unitario, esta es una aplicación del círculo unitario, nos va a permitir determinar para muchos ángulos cuáles son los valores del seno y del coseno.
Miren que cuando yo voy variando, aquí está en 30 grados, que equivale a pi sextos, ¿verdad? Pi sextos. Ahí está, me da sus coordenadas del punto final y me da el valor de el seno y el coseno. Con esos valores yo puedo determinar los otros que hacen falta haciendo las divisiones correspondientes. Si yo muevo aquí el punto, a pi cuarto equivale, de una vez me dicen cuántos grados equivale y cuáles son los valores del seno y del coseno. Si me muevo acá a pi tercios, aquí dice cuántos grados son, 60 grados, y acá me dice el seno de 60, coseno de 60. Y así sucesivamente para cada cuadrante, ¿verdad? Usando esta aplicación, vamos a llenar este cuadro. ¿Cómo lo vamos a llenar? Bien, voy a dejar... ¿Qué hacemos? Como la aplicación me da el ángulo y me da el valor del seno y del coseno, por ejemplo, el seno de... Vuelvo a la aplicación. El seno de 0 grados, aquí lo ubico en 0 grados, el punto este. Aquí está 0 grados. El seno vale 0 y el coseno vale 1. Me voy a la tablita. Seno vale 0 y el coseno vale 1. Entonces ya, tangente es seno dividido entre coseno. ¿Cuánto es seno dividido entre coseno? 0 entre 1. ¿Cuánto es 0 entre 1? 0, ¿verdad? La cotangente es al revés. 1 dividido entre 0. Pero ponga 1 entre 0 en la calculadora, ¿qué le sale? Error. Error. No existe la división entre 0. Entonces, la cotangente del ángulo de 0 grados no existe. No existe y es lo que usted va a poner en la tabla. La secante. ¿Quién es la secante? La inversa del coseno. La inversa del coseno. Y el inverso de coseno es 1 dividido entre coseno. Y 1 entre coseno es 1 entre 1. Vale 1. La cosecante es la inversa del seno. Pero como el seno vale 0, 1 dividido entre 0 tampoco existe. No existe. Y así con cada uno de estos ángulos que ya se los estoy dando, ¿ve? En radianes y en grados. Pi sextos, que vale 30 grados, hace lo mismo usted, va a la aplicar 30 grados, ahí dice 31, busco bien que diga 30, ¿ok? Ahí está. Seno de 30, 1/2, coseno, raíz de 3 sobre 2. Y usted viene a la tablita y llena aquí. Seno es 1/2. Voy a insertar aquí y les estoy robando tiempo, perdónenme. Seno vale 1/2. Y el otro vale raíz de 3 sobre 2. Así que aquí ponemos raíz de 3 sobre 2. Con estos valores, entonces usted divide esos valores para encontrar la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Así que bueno, chicos, eso es todo.